Cuando la Argentina precisó energía para crecer, digo mucha energía, en las últimas décadas del siglo pasado se puso de acuerdo con el Paraguay y decidió que cortaría el río Paraná de lado a lado, con una gran muralla llamada Yacyretá. Un tremendo lago artificial acumularía agua, tanta agua que con su fuerza podría mover turbinas de un tamaño atemorizador, produciendo energía para un país entero. Nada de esto fue gratuito, incluso la naturaleza tuvo que pagar. Quedaron sepultados bajo el embalse bosques, playas e islas de dimensiones portentosas, como Yacyretá y Talavera. Por fortuna y por poco, quedó afuera la isla Pipé Grande. Su parte oriental se encuentra frente a la imponente presa, que se ilumina en las noches y en ocasiones brama desde sus vertederos. Soy un guardaparque de carrera que se formó en el 2013, se realizó la carrera acá en convenio con la UNE y fui designada acá a Reserva Pipé. Esta reserva en particular, todo lo que es isla, fue donada en compensación al daño que ocasiona la represa, el daño ambiental que ocasiona la represa del Yacyretá. Quiere decir que la entidad binacional Yacyretá, una vez que inunda una cierta fracción del territorio, toma una responsabilidad de hacerse cargo por largo tiempo de apoyar una serie de áreas naturales protegidas, de reservas naturales. Qué lindo debe ser vivir acá, ¿no? Una hermosura. Sí. Vos tenés un privilegio. Sí, la verdad que sí. A Pipé Grande alberga una población de 3.000 almas, desde tiempos inmemoriales. Se trata de la única isla del Alto Paraná con una población estable. Tiene escuela, servicios para turistas y pescadores, calles de arena y veredas de césped cortado a diente de caballo. ¿Quieren un dato estadístico? Ningún semáforo por habitante, aunque existen unos pocos automóviles. Yo nunca sabía que podía tener valor. Ajá. Una vez me dijo mi marido, no, regáleme ese. Algún día va a ver que alguien va a comprar eso. Claro. Y me dice, eso va a tener valor. Y bueno, y así. Pero yo hacía y le regalaba a la gente. Venía a Buenos Aires, otra de costumbre de la familia. Y llega una persona y dice, ¿tenés don Ramón? Se llama mi papá. Don Ramón Maíz, le dice, para mi semilla. Sí, me dice, ¿cuánto? Nada, no tiene precio. Le da nomás. Todas las cosas, sí, poroto, viene y busca. En casa va a ver todas las cosas que buscan, regalado. Yo no sé el posprecio. ¿Cómo dijo? Apipeana. Le salió lindo, me gusta. Apipeana, nunca había escuchado esa palabra. ¿Te imaginabas? Pensé que era pipereño. Yo, apipereño, apipeño, podría haber sido apipense, qué sé yo, apipeana. Mirá. Mientras hace esto, descanso acá. Claro. Y después sí, vamos acá. Está muy seco el clima ya. Trabajo en suela, pero comprar hasta ahora, comprar. Los crudos sí, no, me dan, compro y lo voy haciendo. Lo vendo medio barato doy para salir. Pero era una ayuda, una entrada también. Estoy preparando Para cuando venga el turismo. Sí. Estoy con esa idea. También hago lazo, sobeito, ahí tengo más que... nada más para encerrar mis caballos. Explícame por ahí a dónde intervenía el cuerito de chivo, de cabra. ¿Dónde está? Acá, entre tus artículos. Esto,
Son pelos de chivo. Esto. La costura. Las puntaditas son porque es un cuerito más blando para trabajar, ¿no? Ajá. Para coser. Sí. Por eso usas el cuerito de jala. ¿Y el origen de tu trabajo? ¿De dónde viene? ¿Cómo aprendiste? Aprendí mirando, porque no me querían enseñar. Ahora todo lo contrario, yo le enseño todo lo que quiera aprender, lo enseño. Aníbal de la Cruz es un guía con residencia permanente en la isla. Junto a Silvia, su esposa, atienden la casona de Apipé Eco Lodge. Le pedí que nos haga rendir el corto tiempo que tenemos para reconocer esta isla, que de tan grande y diversa parece un mundo aparte. Pero primero lo primero. Estamos invitados a recorrer el pueblo de San Antonio a caballo. Sin dudas, la mejor manera de apreciar la sencillez y tranquilidad imperantes en este pueblo al que solo es posible llegar embarcados. Nuestra expedición al interior de la isla será exigente. Debemos trasponer sus 30 kilómetros de extensión por caminos que atraviesan bosques y arenales. De la sombra más espesa salís a un arenal inmenso, islas desperdigadas y lo que queda en adelante, Paraguay, territorio paraguayo. Y siempre fue poblada la isla. De guaraníes. Sí. Pero acá no llegaron los jesuitas. Eso fue lo que lo que hizo que se mantenga una forma de vida muy especial, que hoy se mantiene, la idiosincrasia originaria. Pura. Y si yo te pido, por favor, que nos lleves delante de gente que habla un guaraní primitivo, ¿es posible que lo logremos? Creo que va a ser posible. Gracias por traernos hasta acá. Un lugar que yo le puse el dedo en el mapa, en la imagen de satélite, y no veía ningún camino, y resulta que el camino está abajo del dosel preservado del monte nativo. Tal cual. No solo las aguas compartimos aquí con el Paraguay, el idioma guaraní fue adoptado como lengua oficial alternativa en Corrientes desde el año 2004 y el pueblo apipeano lo lleva en sus venas. Ore, apipeano, lo venía a ver, ronacer, apipene. No lo llamamos pero todas las sabe. Y acá nosotros nos hallamos que no nos vamos a ningún lado, no queremos ir tampoco. Orengo, mare, michiro, mare, retaros así y veníamos acá. Royuda ero awi puicha royuro grajaro yehevi hawaja Roipurú puede de todas cosas. Tero manaro ya po hawaichal. Algo cacaru hawa un día entero. Y que nos costó llegar, tuvimos que hacer un campo traviesa a través de un palmar denso, un pastizal con tacurúes, ir esquivando dificultades, pero finalmente llegamos. Y esto es un rodal dominado por un árbol que se llama ararí. A mí no me va a salir decirlo como corresponde porque hay que tener lengua guaraní. ¿Cómo se llama el árbol? Ararú. Una especie que en el año 2009 un grupo de colegas biólogos encontraron en un sector muy restringido del sur de la provincia de Misiones y en estas islas grandes del Alto Paraná, incluyendo a Apipé. Es de los 3 o 4 o 5, tal vez un puñado de rodales puros de este árbol que es amazónico y que solamente aparece en la Argentina en estos sitios que acabo de mencionar. Una madera de ley.
Llegar hasta los Araré nos exigió avanzar a través de un paisaje de sabanas con doble sustrato de palmeras, como jamás he visto en Corrientes. Yatay-Poní debajo y elegantes Embocayá en altura. La laguna Cambá podrá impresionar como un río, pero es un espejo de agua que está dentro de la isla. Nos ronda aquí un pensamiento que no se me despega. Apipé parece resumir todo Corrientes adentro, como esas botellitas de vidrio con paisajes hechos de polvitos de colores en la Puna, o esas otras a las que de alguna manera misteriosa consiguen armarle una miniatura perfecta de un barco. Un tesoro natural y humano. El diamante correntino en bruto. Volvemos a calzarnos los salvavidas. Nuestro atento guía y los denodados guardaparques de Apipé nos invitan a recorrer riachos selváticos entre islotes periféricos que parecen fragmentos del Amazonas. Estas selvas higrófilas asociadas al río Paraná tienen una alta biodiversidad, están en un estado de conservación admirable, de las pocas islas del Paraná que tienen una presencia humana permanente que sin embargo vive en equilibrio con la naturaleza.